Bueno, hoy sí que sí, podemos anunciar que la cianobacteria en este acuario es cosa del pasado, o por lo menos ya no es un problema presente. Por fin podemos decir que hemos eliminado a la cianobacteria, y de eso va el vídeo de hoy. Os vamos a dar las claves que hemos aplicado en este acuario para conseguir eliminar a una plaga que llevaba con nosotros muchas semanas ya y no conseguíamos darle a la tecla. Pero hoy la compartimos con todos vosotros para que os sea de utilidad y la pongáis en práctica. Quedaros con nosotros hasta el final del vídeo si queréis saber y conocer todas las claves y consejos que hemos aplicado, siempre de la mano del gran Domingo, que le lanzamos un saludito desde aquí, que nos ha ayudado también y nos ha dado consejos para poder controlar esta maldita plaga. Quedaros con nosotros, vamos al lío. Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, y hoy sí que sí, hoy toca hablar de la cianobacteria y cómo hemos conseguido erradicarla de un acuario que era una auténtica plaga, y hasta yo incluso me barajé la posibilidad de desmontarlo completamente o incluso utilizar medicamentos como la eritromicina, que es un potente antibiótico. Pero apareció Domingo y nos dijo, antes de nada vamos a probar con esto y a ver qué pasa. Y ha sido una maravilla. ¿Queréis saber cuáles han sido las 4 claves y fundamentos que hemos empleado para acabar con ella y erradicarla casi por completo de ese acuario? Pues vamos a comentarlas y a ver si os quedan ciertos conceptos claros y sobre todo a ver si os sirve de ayuda a muchos y a muchas que tenéis este problema o que vais a tener este problema en vuestros acuarios, porque esto es algo inherente a los acuarios. Antes o después, si tenéis muchos acuarios o tenéis acuarios por una larga temporada, esto aparece y se convierte en un problema en muchos casos. Vale, lo primero de todo, las cianobacterias, para todos aquellos que no lo sepan, no son algas, no se pueden combatir con métodos corrientes y comunes antialgas. ¿Por qué? Porque la cianobacteria es una bacteria, se comporta de forma totalmente distinta a una alga y no se le puede atacar con los mismos productos. Teniendo esto claro, ¿por qué llega la cianobacteria a nuestros acuarios? Generalmente, el primer factor al que achaco la presencia de cianobacteria en nuestros acuarios es porque viene intrínseca con nuestras plantas, troncos, rocas o directamente agua procedente de otros acuarios o de, por ejemplo, las bolsitas de nuestros peces. Entonces, consejos para evitar la propagación de estas cianobacterias: no paséis agua de unos acuarios a otros. Cuando lleguen los peces de las tiendas, vaciar todo el agua y darle, por ejemplo, un enjuague a los utensilios antes de meterlos al acuario, obviamente a los peces no, y tratar con muchísimo cuidado esas aguas. Y sobre todo plantas, troncos y demás, siempre comprarlos de procedentes de tiendas seguras, de tiendas de confianza o de particulares o de profesionales que sepáis que tienen las plantas de 10 y de cine. Un consejo: si queréis acuarios libres de todo plaga, sea caracoles, sea cianobacteria, sea cualquier alga, comprar plantitas in vitro y utilizar solo esas plantas en vuestros montajes si queréis asegurar a 100% el tiro. Una vez que está la cianobacteria en nuestros acuarios, es muy difícil erradicarla al 100%, siempre se queda un poquito en el sustrato, un poquito en las capas internas del sustrato al que no alcanzan ni medicamentos, ni elementos, ni cualquier cosa que hagamos prácticamente, y que bueno, mientras esté latente no hay problema, pero en cualquier momento puede despertar. ¿Por qué en mi caso despertó la cianobacteria en ese acuario? Básicamente, ¿por qué? Porque yo en la aplicación de Fluval una semana pues la puse manual, una noche que vine a ver cómo estaba el acuario tal, lo dejé en manual y no me di cuenta durante una semana entera, porque yo cuando vengo a mi casa está el acuario encendido por las tardes, cuando me acuesto sigue encendido, se apaga en torno a las 11 de la noche más o menos, entonces hasta el fin de semana no me di cuenta, se pegó una semana entero el acuario encendido 24/7. Todo esto, esta gran cantidad de luz, lo que provocó fue una explosión brutal de cianobacteria. En mi caso, ese factor, el factor de iluminación excesiva en ese acuario, fue el factor determinante, pero hay otros factores. ¿Cuáles son los otros factores? Hay muchas teorías. Hay gente que dice que una falta de circulación dentro de ese acuario, de circulación del agua obviamente dentro de ese acuario. Hay gente que dice que esa cianobacteria la provocan desequilibrios a favor de los fosfatos, de los fósforos, o del fósforo en este caso. Y bueno, hay gente que también dice que la cianobacteria la provocan pues precisamente exceso de iluminación, falta de material filtrante biológico, falta de carga biológica en los filtros. Al final son descompensaciones que
que van haciendo que esas bacterias malas y dañinas para nuestros acuarios y plantas, llegan a incluso asfixiar a ciertas plantas, pues generen esos problemitas que son súper indeseables. Y ahora bien, ¿cuáles son los conceptos básicos que hemos aplicado en ese acuario para erradicar completamente a esta cianobacteria? Muy simple, aprovechando que tengo un pequeño conato de cianobacteria en el acuario del salón, vamos a ir aplicándolos y lo vais a ver de forma visual. El primero de ellos, y fundamental en un acuario, es intentar limitar el factor iluminación. Vamos a bajar un poquito la intensidad en caso de que nuestras pantallas sean dimeables. Si no son dimeables, bajamos intensidad. No podemos bajarla, lógicamente, pero podemos bajar las horas de iluminación. Bajamos a 7 horas, a 6 horas más o menos, durante las semanas que vayamos a estar en este proceso. En mi caso, hasta que he visto los resultados que ya son positivos, han pasado 3 semanas. En otros casos serán 2 semanas y en otros casos serán 5 semanas. Depende de cada acuario, ¿vale? Vale, el segundo paso y fundamental es eliminar de forma manual toda esa cianobacteria. Pero ¿cuál es el método de eliminar la cianobacteria? No podemos utilizar cepillos. No podemos retirarla con la mano, no podemos romperla, no podemos hacer nada. La única forma segura de eliminar esa cianobacteria en nuestros acuarios es con una manguera, vamos aspirando todas las zonas que se vean comprometidas por esa cianobacteria. Es una capa gelatinosa que la vais a poder retirar de una forma muy simple y muy fácil, ¿vale? Si la cepillamos con un cepillo, lo que vamos a hacer es esparcir esa cianobacteria por todo el acuario y va a ser una locura, un tremendo caos. Entonces, fundamental eso, retirar de forma manual esa cianobacteria con cambios de agua. Yo lo que he ido haciendo cada 3 días, un cambio de agua al 20% y aprovechando ese cambio de agua, retiraba toda la cianobacteria. Cada 3 días, durante 3 semanas, es lo que he ido haciendo en ese acuario, ¿vale? Una vez que hacemos esto, pasaríamos al tercer paso, que aquí entra en juego ya nuestra amiga, la gran luchadora, el agua oxigenada, ¿vale? Durante la primera semana, lo que yo hice fue debilitar esas cianobacterias con agua oxigenada. ¿Cómo hice esto? Muy simple. Aprovechando ese cambio de agua, cuando ya bajaba el nivel, apagaba el filtro, lo desconectaba durante media hora y iba aplicando agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, depende de cómo lo llaméis en función del país donde viváis. Lo diluimos. Yo lo que hacía era utilizar una disolución de 70% agua de agua oxigenada y 30% agua del acuario, lo diluía un poco y con una jeringuilla iba aplicando, como estáis viendo, por todas las zonas más afectadas. Vais a ver rápidamente cómo empiezan a echar burbujas. ¿Por qué? Porque está atacando ese agua oxigenada, está destruyendo la pared celular de esas malditas cianobacterias, ¿vale? Esto lo que hace es ir debilitando a esos brotes de cianobacteria. Poco a poco la vamos dejando vulnerable, ¿vale? Se va volviendo algo vulnerable, algo pequeñito, ¿vale? Entonces, durante esa primera semana es fundamental ir debilitando a esa cianobacteria para que sea algo vulnerable. Y una vez que la tengamos debilitada, lo que tenemos que hacer es el cuarto paso y fundamental. Utilizar bacterias beneficiosas en este caso para luchar contra las bacterias perjudiciales, que serían esas cianobacterias y sobre todo ya cianobacterias debilitadas. Por lo tanto, emplearemos bacterias comerciales. Amigos míos, este es el momento de ir a la tienda y comprar bacterias comerciales. Para el ciclado muchas veces no hace falta, pero para estos problemas ayudan y mucho. Domingo me dijo, utiliza Prodibio y utiliza las de Special Blend. ¿Qué pasa? Que yo no tenía ni Prodibio ni Special Blend. Bueno, Prodibio sí que tenía, pero tenía otra marca en mi casa, que son estas, de ATM, que son una maravilla. Esta es la marca de Aquarius XXL, de allí del famoso programa. Pues yo dije, vamos a probar con estas, si veo que no, le metemos ampolla de Prodibio. Oye, la fui utilizando poco a poco y esto ha sido una maravilla, mano de santo, ¿vale? Entonces tenemos Prodibio, tenemos Special Blend y tenemos las de ATM como 3 bacterias o 3 componentes que son bastante positivos para este caso. Entonces, poco a poco y con esos cambios de agua vamos metiéndole caña a las bacterias, ¿vale? Vamos haciendo la guerra sucia entre los nitrosomas, los nitrobacter y las malditas cianobacterias hasta que ganan la guerra. Estos nitrosomas y estas nitrobacter, ¿vale? Y ya está. Ahora bien, consejos. Cuando aplicamos agua oxigenada, paramos el filtro durante media hora, la aplicamos y yo lo encendería, pues eso, a la media hora y ya está, ¿vale? Las bacterias, ¿cuándo las añadimos? Después de todo el fotoperiodo. Yo las añado por la noche porque son en muchos casos fotofóbicas estas bacterias y ayuda mejor añadirlas por la noche para que se asienten bien sobre el sustrato, materiales filtrantes y zonas donde están esas malditas cianobacterias. Y ya está, no he hecho nada más. Manos limpias.
No he tenido otro truco, sí que es verdad que al principio de la plaga, como ya os comenté, comenzamos a utilizar el Blue Exit, que en unas ocasiones me ha funcionado de lujo, como en el acuario holandés. Tuvimos un problema de cianobacteria al principio del todo, hace un año, lo empleamos y me fue muy bien. En este caso lo he empleado con el 240, en la misma dosificación, y no me ha ido bien. Entonces, bueno, para algunos casos está bien, pero en otros casos hay que emplear todos estos consejos unidos para llegar a una meta, que es eso, eliminar la cianobacteria. Pero ojo, yo ya sé que en ese acuario la cianobacteria siempre va a estar. ¿Por qué? Porque una vez que se mete en un acuario, siempre se queda un pequeño resto de cianobacteria entre el cristal y el sustrato, que esto se aprecia mucho. Siempre hay pequeños rescoldos, pero bueno, al final ya es tener y mantener, como siempre se dice, un equilibrio entre el acuario, no alterar los ciclos de iluminación, no pasarnos con los abonos, el filtro siempre mantenerlo en óptimas condiciones, buenos mantenimientos y limpiezas de filtro cuando toca, sin dejar que se ensucie demasiado, y poco a poco, y haciendo las cosas bien, evitaremos esos problemas y lo veremos aquí en el canal. Esto ha sido lo que hemos hecho, no hay más trucos. Es lo que yo he aplicado y espero que os sirva. Dejadme en los comentarios si tenéis el problema y cómo estáis luchando contra él, y a ver si entre todos vamos aprendiendo y conseguimos ganar la batalla final contra la cianobacteria. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como este, que tenéis que hacer, como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para recibir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¿Dónde? Aquí, en la Fish Room de Acuarios 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.